Bueno, buenas tardes. Estamos otra vez en este segundo encuentro que lo llamamos Campo de la Práctica Docente en Cuarentena. De alguna manera, bueno, estamos con Silvana de la Universidad de La Plata y Carolina de Corrientes de Bellavista, del Instituto. La idea era encontrarnos otra vez en este espacio para poder pensar cómo sigue el campo de la práctica en cada una de las instituciones y cómo está continuando en esta cuarentena que parecería seguir todavía, ¿no? Una de las preguntas que al principio nos habíamos hecho es, bueno, ¿qué enseña el campo de la práctica? ¿Cuáles son actualmente los saberes que de alguna manera han sido naturalizados, ¿no?, de la práctica docente? Y bueno, y cómo empezar a problematizar ciertas cuestiones, ¿no?, ciertos saberes en el campo de la práctica. Así que, bueno, nos encontramos acá con Silvana y Carolina, decimos recién, y bueno, estuvimos ahí pensando algunas cuestiones, cómo fue surgiendo o de qué manera ha ido apareciendo con ciertas terminologías el concepto de campo de la práctica a partir de los primeros planes de estudios del Instituto Romero Bres. Pero bueno, todavía no me quiero adelantar, así las chicas saludan. Si quiere empezar a saludar. Bueno, un gusto, chicas, volver a juntarnos y nada, a seguir como pensando, ¿no? Esta situación particular, pero que nos lleva más a pensar cuestiones teóricas sobre cómo se ha entendido la dimensión de la práctica de la enseñanza en cada uno de los lugares, ¿no? Digo que por ahí también estos encuentros como tienen la particularidad de por ahí también hasta de distintas lógicas institucionales, me parece que enriquecen a este debate más teórico. Así que bueno, esperemos que sea productivo el encuentro. Bueno, ahora sí, Juli y Sil, como siempre, un gusto, ¿no es cierto?, estar con ustedes, compartir, o sea, es un momento de distensión, la verdad, en este tiempo de cuarentena también, en el que por ahí encontrarse y conversar con personas que tengan los mismos intereses, en este caso respecto a la profesión, creo que es muy difícil, se hace difícil cuando estamos en lo presencial, ahora mucho más, y la verdad que bajo como un aspecto positivo de esto tan drástico que estamos viviendo, el hecho de decir, bueno, podemos por fin tener un tiempo quizás para pensar e intercambiar sobre lo que pensamos, que muchas veces en la vorágine misma de la vida no podemos dedicarle este tiempo a estos tipos de encuentros en los que nos hacen pensar muchas cosas, en las cuales, no, como vos dijiste, sí, por ahí están naturalizadas, ¿no es cierto?, en lo que refiere a la práctica en este caso, pero también en otros aspectos de la vida, y eso creo que está muy bueno de este grupo, y que la idea de Juli de habernos juntado y poder intercambiar ahora. Bueno, gracias a ustedes por tomarse este tiempo. Bueno, quizás una de las primeras cuestiones que nos habíamos, o que había quedado pendiente la vez pasada, tiene que ver con cómo fue surgiendo el campo de la práctica, o qué denominación, mejor dicho, qué denominación tenía el campo de la práctica en sus primeros intentos de planes de estudio, ¿no? Podríamos decir que como instituto superior de formación docente número 1, que fue el Romero Bres, que si bien como instituto surgió en 1906, antes de ser instituto fue la Escuela Normal de Educación Física, y en donde, bueno, ahí aparecía con una carrera de 2 años nada más, aparecía denominada práctica de la enseñanza, con una sola hora en el segundo año. En el primer año te daban un certificado, se llamaba certificado de aptitud, y en segundo año eras
profesor normal de educación física. Y bueno, luego hasta el 1914 mantuvo ese formato, mantuvo esa denominación. Entre el 25 y el 38, entre 1925 y 1938, yo sinceramente, no, si bien están los planes de estudios, no aparece una denominación que haga referencia al campo de la práctica. Ahí estuve viendo una cátedra que se llamaba el comando de la práctica. No sé si se haría referencia a esa materia en particular, o a cómo realizar o cómo llevar adelante una práctica en términos del comando, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí habría que indagar un poquito más. Sí aparece después, por eso no lo tomé a esa denominación, porque después, a partir de 1940, con el otro plan de estudios, aparece dos materias fusionadas, que era crítica pedagógica por un lado y práctica de enseñanza. Entonces se fusionan y la denominan práctica y crítica pedagógica. Ahí hay una cuestión de unir dos cátedras, que tiene una carga horaria de 2 horas en primer año y 4 horas en segundo año. En 1945 se denomina práctica pedagógica, ¿sí? Ahí con una carga de 2 horas en segundo y 2 horas en tercero, o sea que ya hay un plan de estudio de 3 años de carrera. Y ya en el año 91, ya muchísimo más, por supuesto, mucho más adelante, con 4 años de carrera, aparece prácticas de enseñanza, ¿no? Denominadas prácticas de la enseñanza. Sí, después hay una suerte de modificación entre el plan de estudio del año 99 y el de 2009, cuando se cambia espacio de la práctica docente al campo de la práctica. Y ahí sí se hace una diferencia importante entre estos dos conceptos, ¿no? Entre el espacio y el campo. Y ahí sí el diseño curricular, y un poco ahí respondo así el comentario del drive que teníamos, ahí sí el concepto de campo aparece como un concepto bourdiano. De hecho lo dice directamente Sí. el diseño, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante esto, cómo ha ido cambiando la conceptualización del campo de la práctica que es actualmente, que de alguna manera u otra, bueno, tiene que ver, por supuesto, con ese perfil de estudiante, con ese perfil de actualmente docente en formación, ¿no? Y digo, qué interesante que a veces, digamos, yo por lo menos he escuchado muchas veces esto de, bueno, es otra palabra, pero dicen lo mismo. Cuando en realidad otra palabra es otra palabra, y las palabras dicen cosas, ¿no? No sé qué les parece. Perdón, y otra cosita más que es interesante, es también, que eso también lo habíamos charlado la otra vez, es cómo, de alguna manera, siempre la formación siempre ha sido pensada en función del magisterio. O sea, estaba el magisterio previa a una carrera docente, por ejemplo, de educación física, ¿no? Digo, ¿qué peso? Y un poco les pregunto, ¿no? A ustedes, digo, ¿qué peso puede llegar a tener el magisterio en nuestra formación, ¿no? De educación física? Sí, yo un poco, digo, mientras que miraba esta búsqueda más de los planes de estudios del Instituto Romero Brest, que bueno, creo que ya creo lo dije también en la otra charla, es un instituto que sienta las bases del campo de la educación física, digo, todos sus debates y el sistema argentino de educación física sientan las bases epistémicas de nuestro campo. Digo, y más allá de la cuestión del cambio de nombre, que es algo a no perder de vista, ¿no? Creo que, bueno, que los primeros pasos de la educación física en la Argentina creo que marcan también esta dimensión de la importancia del campo de la práctica, ¿no? Digo, en este sentido de, bueno, la vinculación hacia las escuelas normales,
digo, la vinculación y hasta a veces en las universidades esta cuestión de, bueno, cómo los profesorados quedan un poco más vinculados a ese normalismo inicial, ¿no? Digo, y también quizás hoy la ley de educación establece, digo, la ley de educación 26.206 establece los institutos de formación superior, digo, y las universidades en el campo de la educación superior, pero también como las lógicas de las distintas instituciones, ¿sí? Son lógicas donde la práctica docente, como el poner en acto, ¿no? Tiene como una importancia trascendental. Digo, los institutos, o digo, pienso en ustedes que conviven con otras carreras que tienen como campo laboral exclusivamente el ejercicio de la docencia, ¿no? Claro. Digo, los profesorados, y cómo también un poco la ley mirando ahí la cuestión de qué debería incluir en el nivel inicial, o para las maestras del nivel inicial y del nivel primario. Digo que por ahí son hasta carreras con las que en los institutos se convive, ¿no? Digo, establece una dimensión de práctica muy importante, y como esta cuestión más de la intervención docente, digo, una mirada sobre la práctica que quizás problematizamos ya en el primer encuentro, y que creo que es un poco también lo que más, digo, más allá de todo el recorrido histórico, por ahí la historia nos permite como seguir analizando el presente, pero nuestra preocupación está más por el presente, así que ahí me parece que esas cuestiones de cómo nuestras carreras conviven también con otras lógicas, ¿no? Tanto en los institutos como en la universidad. Yo pensaba un poco en nuestro profesorado, bueno, no tuvo desde el inicio un departamento de educación física, ¿no? Estábamos bajo el ala del departamento de ciencias de la educación, y en un momento fuimos hasta la sección pedagógica, entonces cómo eso también, digo, el vínculo con las ciencias de la educación no lo podemos perder de vista al momento de analizar cómo se entiende justamente la cuestión de la práctica docente ahí, ¿no? Esto de cómo también ciertas lógicas institucionales, digo, determinan un poco el peso que tiene la práctica, como esto de, bueno, que el poner en acción, creo que lo leí en algún lado y me quedó como eso, ¿no? O poner en acto lo que se enseñó durante 3 años, o lo que se enseña en el profesorado, como justamente la práctica es una puesta en acto de toda esa teoría que tenemos. Sí, acá, perdón, sí, una cosita, en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires dice, el campo se define definiendo aquello que está en juego, ¿no? Y dice, como lo puesto en escena, ¿no? O como el objeto de la lucha. Entonces, digo, eso lo puesto en escena, digo, de alguna manera, digo, hace referencia a esto que venimos diciendo, ¿no? Hace referencia a poner por delante la experiencia que el saber. Parece que esto está marcado fuertemente, directa o indirectamente, en los diseños curriculares, ¿no? El poner en escena, veía por acá, enseñar el modo de hacer algo, ¿no? ¿Qué más? El dictado de clases, ¿no? Cuando ahí también aparecen ciertos regímenes acá lo leía, sí, lo que vos decías, lo del que aparece en la promoción en la facultad, ¿no? Como que aparece todo el tiempo, y dice, bueno, y en tiempos de cuarentena, o sea, todo eso de alguna manera no estaría concretado, ¿no? De hecho hay una cierta cantidad de prácticas que hay que hacer, etcétera, pero me parece interesante poder rever estas cuestiones, ¿no? De por qué siempre, o la mayoría de las veces,
aparece esto fuertemente, aparece la experiencia por sobre el saber. Me parece que un poco ahí planteabas esto de cómo ha sido históricamente el campo de la educación física. Bueno, justamente en función de todo lo que estaban diciendo, o sea, cómo esto en una reunión surgió, cómo la cuarentena, el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, va a dejar en evidencia todas aquellas falencias con las cuales nosotros hemos estado conviviendo cotidianamente en todo tipo de prácticas, o sea, desde la práctica de cualquier profesor en cualquier asignatura. Una cuestión era que discutíamos el hecho de decir, bueno, pero, o sea, hacer una clase virtual, que vos subas una clase al campus, no significa que estés enseñando, o sea, hay que enseñar, ¿no es cierto? O sea, y discutíamos el tema que yo decía, güey, este tema nunca se discutió de qué es enseñar, o sea, fíjate cómo ahí, bueno, y salen múltiples cosas, pero en esto también lo que veo es que justamente pone en evidencia, más que nunca, las falencias que tiene la práctica, las prácticas de enseñanza, me gusta llamarla a mí, aunque así no se las define en el diseño curricular. Nosotros en nuestro diseño tenemos múltiples acepciones como prácticas profesionales, prácticas docentes, prácticas pedagógicas, prácticas de enseñanza, y todas se mencionan en forma de sinónimos, digamos. Y esto que vos decís, Juli, de la palabra significan cosas, ¿sí? O sea que no es lo mismo una palabra que otra, pero bueno, en nuestro diseño curricular y en lo que yo convivo, digamos, esto del Infod, ¿no es cierto?, de acuerdo a las recomendaciones, los lineamientos curriculares, ya, bueno, todo tipo de normativa, la intención es, como siempre, ¿no es cierto?, de decir, queremos superar esto, pero se cambian las palabras quizás con esa intención, pero la verdad que el sentido sigue siendo el mismo. Entonces, es cierto, o sea, una palabra no significa lo mismo, pero al fin y al cabo en el inconsciente colectivo es como que queda de decir es el mismo sentido el que se le está dando. Nadie cuestiona por qué se cambia, por qué se dice como sinónimos. O que esta idea que se está planteando ahora, por ejemplo, esto que vos decías, yo cuando estudié el profesorado, era práctica de la enseñanza y didáctica especial, o sea, como una sola asignatura, ¿no es cierto?, en tercero y en cuarto año. Que ahora, después acá era taller de práctica docente, o sea, era como los talleres de práctica. Yo cuando empiezo a ejercer como profe, ¿no es cierto?, hasta que pasa este momento de campo de la práctica, justamente en términos burdianos, digamos. Ahora, si nosotros ponemos a analizar el campo en términos de Bourdieu, porque es cierto, en las ciencias de la educación, ¿no es cierto?, que son prácticamente de donde provienen los diseños curriculares y de donde se ve como cierta intención de innovación, pero cuando vamos a la parte específica seguimos de manera tradicional con los mismos objetos de estudio y de enseñanza, ¿no es cierto?, de siempre. Ahí hay un choque muy fuerte, por lo menos en lo que es el profesorado de educación física. La idea de esta impronta que surgió, porque yo recuerdo era todo Bourdieu, era Bourdieu por todos lados y todo el mundo teníamos que leer a Bourdieu y hablar en los términos de Bourdieu. Y ahí queda el campo, pero analizando como campo, no es un campo. O sea, lo que Bourdieu dice de campo, digamos, no es lo que está expresado, la intención que se tiene, porque nosotros también, no es solo el campo de la práctica, porque primero que nada creo, estoy estudiando eso, pero el hecho de decir, tendría que haber un objeto de estudio. O sea, y hay que ver, Bourdieu no llama cualquier cosa entre montones de saberes que se parecen, dice esto es un campo. No, dice que hay que hacer un estudio muy profundo en cuanto a ver las reglas, o sea, sus límites, esos saberes que hay, cómo, no es interrelación, pero bueno, ¿no es cierto?, entre lo que sería no me sale la palabra, bueno, no dice vínculo tampoco, pero bueno, hay un montón de redes de relaciones, de cómo funciona, ¿no es cierto?, para poder ver si a determinado, no sé, sector o lo que fuera se le puede llamar campo o no.
Entonces, si nosotros estamos diciendo que en las prácticas de enseñanza, en lo que sería el campo de las prácticas de enseñanza, ni siquiera hay un estudio, no hay una teoría de la enseñanza de la educación física. O sea, entonces, ¿por qué le llamamos campo? Sería mi pregunta. O sea, ¿por qué denominar campo? Igual que al campo, nosotros tenemos campo de la formación general, Claro, sí, campo de la formación específica y campo de la práctica profesional o práctica docente ahora. Entonces, o sea, viste, está bueno lo que vos planteaste en términos de las palabras. Y sí, pero no es que por querer cambiar o innovar, por eso digo que tiene todo el mismo sentido. O que vos digas, como dicen los diseños curriculares, o por lo menos hablando del Infot, que sería lo que tenemos en común nosotros, Juli, esto de llamar siempre, bueno, el campo de la práctica es el eje estructurante de toda la carrera. O sea, todas las cátedras, por lo menos así trabajamos, tienen que hacerle aportes al campo de la práctica. Es decir, todo lo que se da como materia o unidades curriculares generales y específicas, aunque intente ser superador de la aplicación de teorías, continúa siendo aplicación de teoría, y vos más que nunca me estuviste diciendo ahí en el diseño de Buenos Aires, que dice, ya me olvidé, pero bueno, como dijiste hoy, sí, que lo podés repetir, cómo menciona esto de poner en evidencia, Poner en es como escena. en escena, exactamente. Es una forma distinta o no sé, o más diplomática de decir hay que ir a aplicar lo que se aprende en los otros campos. O sea, esas son todas las preguntas o lo que me llevó a pensar esto que estuvimos compartiendo entre nosotras y lo que ahora ustedes están diciendo. O sea, es muchísimo más complejo, incluso nuestro campo de la educación, de las prácticas de enseñanza de la educación física. Sí, Porque de hecho, justamente lo disciplinar es lo que está en cuestión y no podemos resolver todavía, como para poder pensar una teoría de la enseñanza de aquellos, lo que nosotros llamamos prácticas corporales. sí, de hecho, estaba pensando, cuando recién estabas hablando, Caro, digo, bueno, ¿y cuál sería para nosotras tres, o cuál sería, o por lo menos desde la teoría que nos piensa, cuál sería aquella denominación coherente con la teoría que nos atraviesa, ¿no? Entonces digo, yo retomaría el concepto de práctica de la enseñanza, pero hay que ver si en 1906 práctica y enseñanza era o no lo que hoy pensamos de lo que es la práctica y de lo que es la enseñanza, ¿se entiende? Sí, Digo, sí, pero también está bueno, está bien. me parece que está No bueno es lo retomar mismo, ese concepto, pero con el concepto de práctica que nosotros pensamos y el concepto de enseñanza que nosotros pensamos, ¿no? claro, o sea, Porque es yo crear no, un no creo que nuevo sentido. claro, porque digo, no creo que la práctica la piensan o la hayan pensado en 1906, tal cual la piensa Foucault, ¿no? Como una, con un hacer, pensar y decir, y que ese hacer, pensar y decir tenga cierta lógica, ¿no? Entre una misma teoría. Y, digo, y a su vez tenga cierta característica de la sistematicidad, de la regularidad, de la homogeneidad, ¿no? De la recurrencia. Entonces digo, en ese sentido no estaba pensada la práctica, estaba pensada como una sí, claro. praxis, que de hecho hoy, perdón, sí, sí. Sí. No, no, dale, dale, dale. No, digo que de hecho hoy aparece la palabra praxis en el diseño curricular vigente, que es de 2009. Sí, 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 ¿No? sí. Entonces digo, wow, o sea que el campo de la práctica docente actual se sigue pensando, haciendo como una, digamos, como un análisis medio rápido, ¿no? En este sentido, digo, se sigue pensando en la práctica de principio de Del siglo. 1906. Claro. Sí, Sí, sí. yo ahí como varias cosas. Primero Mucha. esto que creo que la cuestión en los planes de estudios de la cuestión del campo, más allá de que el diseño sea correcto en el sentido de que expone
el concepto burdiano, digo, hace una confesión teórica ahí. Creo que es un recurso del modo de organización de las asignaturas. Digo, no hay ahí una dimensión de que podamos ver después en el funcionamiento una idea de campo burdiano. Creo que no. Claro. Creo que tiene que ver con una cuestión de cierta estructura de los planes de estudio. Por otro lado, digo, ¿por qué a nosotros nos hace tanto ruido esta idea de lo puesto en escena? Bourdieu no entiende lo puesto en escena como lo que nosotros estamos entendiendo o lo que circula en el campo de la educación física. Lo puesto en escena es esa lucha por un discurso que quiere monopolizar el campo y ser en un punto generador de hábitus, ¿no? Digo, eso creo, y cómo justamente ese concepto inmerso en el diseño cobra otro sentido porque volvemos otra vez al peso que tiene la cuestión de la práctica y de la experiencia. Entonces para el profe de educación física poner en escena es ir al campo de la práctica, ¿no? Pero digo, esa cuestión de lo puesto en escena está atravesado por la estructura que se le quiere dar al currículum, si quisiéramos, me parece. Después, digo, esto para mí, para analizar la práctica hay que siempre ir teniendo en cuenta cómo fue cambiando la conformación, o cómo se fue dando la conformación del campo disciplinario, esto de, bueno, cuáles son los límites de nuestro campo, ¿no? Esto que decíamos en la primera reunión también, de mirar cómo, digo, la educación física ha quedado como, digo, su evolución muy pegada al sistema educativo. Entonces, también, bueno, ¿qué es la práctica en el sistema educativo? Es ir y dar la clase, ¿no? Digo, y está toda esta cuestión de, digo, que aparecía en alguno de los programas que yo miré de prácticas que hoy no están vigentes en nuestro profesorado, pero que formaron parte de los planes, esto de, bueno, hacer docente se aprende en la escuela, ¿no? Digo, y el peso que tiene eso para nuestro campo, donde justamente siempre la cuestión de lo que hace el profe, ¿no? Tiene que ver exclusivamente con el perfil profesional. Digo, a mí me parece ahí, digo, lógicamente que Romero Brest pensaba en otro tipo de práctica y que en ese momento la educación era otra cosa también. Digo, cuando Juli decía, bueno, ¿qué era la enseñanza para Romero Brest y qué es la enseñanza hoy, o bajo qué teoría nosotros podemos pensar la enseñanza? Y desde ahí también sale la cuestión del ejercicio profesional, ¿no? Digo, un poco la función del profesor de educación física en la escuela es inherente al concepto que cada uno adhiera de lo que es la educación, me parece, ¿no? Digo, pero otra vez como volviendo a esto de, bueno, un poco el peso de la experiencia en esa práctica, que es el brete que hoy están teniendo muchos centros de formación, porque bueno, porque el chico no puede pasar esa vivencia, ¿no? Digo, no puede tener esa vivencia. Entonces, digo, ¿cómo acreditamos si sabe o no sabe sobre el campo de la práctica, si no puede hacer cuerpo, ¿no? Digo, ahí, esa cuestión, que me parece que tiene que ver con esto que decía Caro, de que bueno, que en realidad hay un montón de conceptos que nunca nos hemos puesto a analizar, ¿no? Y que hoy en una cuestión más de emergencia, digo, se trastocan, porque bueno, la cuestión de la enseñanza, ¿quién asegura que una cuestión presencial sea también un proceso de enseñanza, ¿no? O un acto de enseñanza? Podemos estar los dos ahí frente a frente y yo no estoy enseñando nada y el otro no está aprendiendo nada, ¿no? O yo estoy enseñando y el otro quizás no está aprendiendo. Digo, no sé, como para pensar un montón de cosas me parece, pero esta cuestión del campo me parece que es como, bueno, algo que está puesto ahí en el diseño, pero que no llega a dimensionarse desde la idea de campo burdiano. Exacto. Sí, chicas, hago una pausa acá, porque se está terminando el tiempo, y seguimos la grabación, ¿les parece? Bueno. Sí, que Caro se quedó ahí con ganas de decir algo.